Andrew se había convertido en su centro emocional, y ella se aferró a la idea de que verlo casarse significaba cerrar un ciclo con algo bueno. Para eso, no midió consecuencias. Usó ahorros, movió dinero que había prometido no tocar, pidió préstamos, firmó papeles que la ataban al banco durante años. Lo hizo convencida de que estaba invirtiendo en estabilidad familiar, no en un espectáculo. Nunca pidió protagonismo ni reconocimiento. Solo quería que todo saliera bien y que su hijo no cargara con deudas desde el primer día de matrimonio. Jessica Miller apareció en sus vidas como alguien encantadora, educada, siempre correcta. Desde el principio, Margaret sintió algo difícil de explicar, una incomodidad leve que no supo justificar. No era rechazo ni celos, era más bien una falta de profundidad en todo lo que decía. Jessica hablaba mucho de futuro, pero poco de pasado. Siempre tenía respuestas preparadas, pero evitaba detalles. Margaret se decía que eran prejuicios de madre, que tenía que soltar, que Andrew era adulto. Esa autoexigencia de no interferir fue lo que, con el tiempo, más le pesó, porque cuando empezó a notar pequeños desplazamientos, comentarios que la dejaban fuera, decisiones tomadas sin consultarla, ya era tarde para fingir que no estaba pasando nada. La exclusión formal llegó de manera fría y calculada. No hubo discusión ni pelea previa, solo un mensaje corto, impersonal, explicando que su presencia podía generar tensión innecesaria el día del casamiento. Margaret leyó ese mensaje varias veces, sentada en el sillón de la sala con el teléfono temblándole en la mano. No lloró en ese momento. Sintió vergüenza, una vergüenza silenciosa, como si de pronto hubiera ocupado un lugar que ya no le correspondía. Lo más doloroso no fue la humillación en sí, sino entender que Andrew no la había defendido. Había aceptado esa exclusión como algo razonable. Aún así, Margaret respondió con un mensaje breve, educado, diciendo que entendía. Lo que nadie sabía es que, para entonces, ella ya había escuchado algo que lo cambiaba todo. El descubrimiento no fue cinematográfico ni planeado, fue absurdo, doméstico. Días antes de la boda, Jessica había pasado por la casa a buscar unos papeles. Se encerró en el pasillo para atender una llamada, creyendo que nadie la oía. Margaret estaba en la lavandería, doblando toallas, cuando escuchó un tono de voz distinto, relajado, casi burlón. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Escuchó a Jessica hablar de Andrew como alguien listo, mencionar firmas, cuentas, tiempos. Escuchó la palabra marca, dicha con naturalidad, como quien habla de un trámite. Margaret se quedó inmóvil, con una toalla en las manos, sintiendo cómo el estómago se le cerraba. No fue una sospecha vaga, fue una certeza inmediata y brutal de que esa mujer no estaba ahí por amor. Desde ese momento, Margaret dejó de dormir bien. No habló con nadie, no se lo contó a Andrew, porque sabía que sin pruebas él no la iba a escuchar. Sabía que enfrentarlo en ese estado solo iba a empujarlo más hacia Jessica. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando la vida se volvía inestable: ordenarse. Buscó contactos antiguos, llamó a un investigador privado recomendado años atrás por un colega de su esposo y pidió algo muy concreto: verificar identidades, antecedentes, patrones. No pidió interpretaciones ni consejos, solo datos. Cuando colgó, se sentó en la cama y respiró hondo, consciente de que, si estaba equivocada, iba a quedar como una madre paranoica,
y si tenía razón, iba a tener que hacer algo que nadie le iba a agradecer. La respuesta llegó rápido y fue devastadora. Jessica Miller no existía como ella decía existir. Había inconsistencias en cada registro, direcciones falsas, trabajos imposibles de comprobar. En cambio, apareció otro nombre con demasiadas coincidencias físicas y temporales: Sarah Collins, una mujer con antecedentes por estafas sentimentales, uso de identidades falsas y múltiples víctimas. Margaret leyó cada informe con una calma que la sorprendió. No gritó ni lloró. Sintió una especie de vacío, como si el cuerpo se protegiera de una sobrecarga emocional. Cerró la carpeta y miró el reloj. Faltaban menos de 24 horas para la boda. No había margen para dudas ni para largas conversaciones. La mañana del casamiento, Margaret se levantó temprano, sin vestirse para una fiesta, sino para una tarea. Revisó contratos, pagos pendientes, transferencias programadas. Sabía exactamente qué montos aún no se habían liberado y cuáles dependían de su autorización final. Llamó al banco y pidió que se detuvieran ciertos movimientos por revisión administrativa. No dio explicaciones emocionales. Fue precisa, firme, breve. Cada llamada era una pieza más que se acomodaba. No estaba cancelando una boda por capricho. Estaba evitando un daño irreversible. Aún así, cada acción le pesaba en el cuerpo como si estuviera traicionando una expectativa social enorme. Antes de salir de casa, Margaret tomó una decisión que le revolvió el estómago más que cualquier trámite financiero. Llamó a Marcus Rivera, un nombre que aparecía repetido en los informes. No fue una charla larga. Se presentó, explicó la situación con honestidad y le dijo que su hijo estaba a punto de casarse con la misma mujer que lo había estafado a él. Marcus no se mostró sorprendido, solo cansado. Dijo que llevaba años esperando que alguien reaccionara antes de que fuera tarde. Margaret no le pidió venganza ni escándalo. Le pidió que estuviera presente y que dijera la verdad si se abría la oportunidad. Cuando cortó, supo que ya no había vuelta atrás. Al llegar al lugar de la ceremonia, Margaret sintió de golpe el contraste entre el ambiente festivo y la tensión que llevaba encima. Flores, música suave, invitados bien vestidos, sonrisas ensayadas. Caminó despacio, sin llamar la atención, y se sentó en una de las filas del fondo. Nadie la recibió con entusiasmo, y eso confirmó algo que ya intuía. Para muchos, ella era un problema que ya había sido apartado. Observó a Jessica moverse con seguridad, dando órdenes, sonriendo sin nervios. Observó a Andrew emocionado, completamente ajeno. Y mientras el reloj avanzaba, Margaret supo que, aunque nadie lo entendiera en ese momento, ese día no iba a ser recordado como una boda, sino como una interrupción necesaria. La ceremonia estaba a punto de comenzar cuando los primeros signos de desorden empezaron a aparecer, casi imperceptibles para la mayoría. Un coordinador revisaba el celular con insistencia. Una encargada del catering hablaba en voz baja con el ceño fruncido y alguien preguntó por una confirmación de pago que no figuraba en el sistema. Nada explotó de inmediato. Fue una incomodidad que se fue expandiendo, lenta, como humedad en una pared. Margaret observaba todo desde su asiento, con las manos apoyadas en el bolso y la espalda recta. El cuerpo le reaccionaba con señales conocidas: boca seca, hombros tensos, un zumbido constante en los oídos. No había satisfacción en lo que estaba pasando.
solo una aceptación pesada de que el proceso ya estaba en marcha. Jessica seguía sonriendo, pero ya no con la misma soltura. Empezó a mirar alrededor con más frecuencia, a consultar a la coordinadora, a hacer preguntas cortas. Margaret la veía recalcular, como alguien acostumbrada a controlar cada variable. Andrew, en cambio, estaba nervioso por motivos distintos, creyendo que los retrasos eran simples problemas técnicos. Margaret evitó cruzar miradas con él. Sabía que ese instante previo era frágil y que cualquier gesto podía quebrarla. Se concentró en respirar y en mantenerse en su lugar, recordándose que no estaba ahí para explicarse, sino para sostener una verdad que nadie quería escuchar. Marcus Rivera llegó sin llamar la atención. Vestía de forma sencilla, sin traje, como alguien que no tenía nada que celebrar. Se sentó a unas filas de distancia y no buscó contacto visual con Margaret. No hacía falta. Ambos sabían por qué estaban ahí. Marcus miraba el frente con una seriedad cansada, como quien se prepara para cerrar un capítulo que dejó marcas profundas. Cuando la música comenzó y Jessica apareció del brazo de Andrew, Marcus no desvió la mirada. Margaret sintió un nudo en la garganta al ver a su hijo sonreír, creyendo que ese era el comienzo de algo bueno. Fue uno de los momentos más duros del día, porque proteger también implica ver de cerca aquello que está a punto de romperse. La ceremonia avanzó apenas unos minutos antes de detenerse. Marcus se levantó y pidió la palabra con una voz firme, sin dramatismo. Hubo confusión, intentos de callarlo, murmullos incómodos. Él no improvisó. Dijo su nombre completo, explicó que conocía a la mujer frente al altar bajo otra identidad y mencionó hechos concretos, verificables, direcciones, fechas, montos, grabaciones. Jessica intentó negar primero, sonreír después, y finalmente se quedó en silencio. Andrew lo miraba sin comprender, como si las palabras no encajaran con la realidad que tenía en la cabeza. El salón quedó inmóvil cuando Marcus mencionó las grabaciones donde ella se burlaba de Andrew y hablaba de él como una inversión segura. En ese instante, 2 agentes federales se acercaron desde un costado. No hubo resistencia ni escenas exageradas. Jessica bajó la mirada, dejó caer el ramo y fue escoltada fuera del lugar. La música se apagó. Nadie aplaudió. Nadie sabía qué hacer con las manos. La boda terminó ahí, sin cierre formal, sin despedidas. Margaret se quedó sentada, sintiendo cómo el corazón le golpeaba el pecho, sosteniéndose del respaldo del asiento. No miró a Jessica salir, miró a Andrew, que seguía de pie, con la expresión de alguien a quien le arrancaron el piso de golpe. El caos posterior fue silencioso. Los invitados empezaron a irse sin saber qué decir. Los proveedores desmontaban evitando miradas, y el salón se vaciaba con una rapidez incómoda. Andrew se sentó en una silla y se quedó ahí con la cabeza baja, respirando hondo. Margaret no se acercó de inmediato. Sabía que ese golpe necesitaba caer sin interferencias. Observó desde lejos, sintiendo una mezcla de culpa y alivio que no se cancelaban entre sí. No había ganado nada. Había evitado algo peor. Pasaron varios minutos antes de que Andrew levantara la vista y la encontrara entre los pocos que quedaban. Margaret se acercó despacio y se sentó a su lado, sin tocarlo, respetando ese espacio que siempre había necesitado en los momentos difíciles. Andrew preguntó si ella lo sabía. Margaret asintió sin detalles, sin dramatismo. Le dijo que tuvo miedo de hablar antes y perderlo si no la creía. Andrew bajó la cabeza,
Reconoció cosas que había ignorado, presiones que había normalizado, discusiones que ahora cobraban otro sentido. No la abrazó de inmediato, se quedó en silencio, procesando. Afuera, el aire estaba frío y ayudaba a despejar la cabeza. Margaret salió primero y se sentó en un banco del estacionamiento. Escuchó a alguien decir que todo era culpa de la madre y no se dio vuelta. Sabía que esa versión iba a circular. Minutos después, Andrew salió sin el traje, con la corbata en la mano, y se sentó a su lado. No hablaron enseguida. El silencio no era incómodo, era necesario. Andrew dijo que necesitaba tiempo, pero que entendía por qué ella había hecho lo que hizo. Maggie aceptó cargar con las consecuencias sin discutirlas. Esa noche Margaret volvió a su casa exhausta. Dejó el bolso en la mesa, apagó las luces y no prendió la televisión. El teléfono seguía vibrando con mensajes que decidió no leer. Guardó la carpeta con los documentos en un cajón y lo cerró con llave, como quien cierra una etapa. No pensó en discursos ni en explicaciones futuras. Pensó en su hijo durmiendo sin una amenaza al lado, en papeles que no se firmaron, en una vida que todavía estaba a tiempo de recomponerse. No se llamó heroína ni mártir, se llamó madre. La madrugada la encontró despierta, mirando el techo, con el cuerpo cansado pero la mente clara. Sabía que muchas relaciones no volverían a ser iguales, que algunas personas jamás le darían el beneficio de la duda. Aún así, no sintió arrepentimiento, sintió una calma dura, de esas que llegan después de tomar una decisión impopular pero necesaria. El día había terminado sin fiesta ni fotos felices, pero con algo más raro y más valioso, una verdad dicha a tiempo. A la mañana siguiente, Margaret se levantó con el cuerpo pesado, como si hubiera pasado una noche entera cargando cajas. Se preparó un café que apenas probó y se sentó en la mesa con un cuaderno y la misma disciplina que había aprendido después de enviudar. Cuando el mundo se vuelve ruido, se vuelve a lo concreto. Empezó a revisar llamadas perdidas, correos, notificaciones de proveedores que querían aclaraciones. No se apresuró a responder todo. Seleccionó lo urgente y lo necesario. Canceló lo que aún quedaba por pagar, pidió recibos, dejó todo documentado. No lo hacía por obsesión, sino porque entendía que si no ordenaba el desastre, otros lo ordenarían por ella y con otra intención. A cada trámite, la realidad se volvía más evidente. El daño evitado era real, no imaginario. Andrew apareció más tarde ese mismo día. No llegó con enojo, llegó con una vergüenza silenciosa y una cara cansada. Traía ojeras, como si hubiera llorado o no hubiera dormido nada. Se sentó en la sala sin quitarse la campera y miró alrededor, como si la casa de su infancia de pronto fuera un lugar extraño. Margaret no lo llenó de preguntas, le ofreció agua, le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara. Andrew, con la voz baja, dijo que se sentía estúpido, no por haberse enamorado, sino por haber defendido a alguien que lo aislaba y lo presionaba. Margaret escuchó sin interrumpir, sosteniendo el impulso de decir «yo te lo dije». En ese momento, lo único importante era que él pudiera hablar sin sentirse atacado. Con el correr de las horas, empezaron a llegar piezas que Andrew no había visto antes, mensajes de amigos a los que Jessica había alejado, comentarios que le habían parecido normales y ahora sonaban como control, pequeñas discusiones sobre dinero que, de pronto, tenían un sentido diferente. Andrew recordó la insistencia de Jessica con ciertos documentos y la prisa por resolver todo antes del casamiento.
Margaret no tuvo que exagerar nada. La realidad se estaba armando sola frente a él. Fue ahí, en un momento breve, sin ceremonia, cuando Andrew dijo algo que a Margaret le aflojó el cuerpo, que si ella no hubiera intervenido, él habría firmado su propia ruina. No lo dijo como frase dramática, lo dijo como quien entiende tarde y siente escalofrío. Margaret también tuvo que enfrentar el lado feo del día que había vivido. Personas que la conocían de años la llamaron para preguntar qué pasó, pero con esa curiosidad venenosa que busca morbo, ¿no verdad? Un par de familiares insinuaron que ella siempre quiso decidir por Andrew. En una cena familiar, alguien incluso dijo que si ella se hubiera quedado quieta, al menos Andrew habría aprendido solo. Margaret no discutió. Se limitó a decir que hay aprendizajes que cuestan demasiado caro y que, como madre, no iba a mirar cómo su hijo se destruía solo para que otros se sintieran cómodos con la historia. Esa frase le ganó silencios fríos, pero a ella ya no le importaba caer bien. Andrew pidió ver los informes completos. Margaret se los mostró, sin dramatizar. Marcus también habló con Andrew, sin humillarlo, sin competir por el papel de víctima. Le contó hechos concretos, cómo Sarah operaba, cómo aislaba, cómo urgía firmas, cómo prometía amor mientras planeaba el saqueo. Andrew escuchó con el rostro tenso, apretando la mandíbula. No fue una conversación fácil, fue una conversación necesaria. Al final, Andrew no se quebró en llanto como en las películas. Se quedó callado y respiró hondo, como un hombre adulto intentando no desmoronarse. Margaret entendió que esa era su forma de sostenerse. Ese mismo día, Andrew devolvió algo que para Margaret era más simbólico que costoso, una reliquia familiar que había sido regalo de boda, un objeto que Jessica ya había pedido guardar por seguridad. Andrew lo dejó en la mesa con cuidado, como quien devuelve algo que casi pierde sin darse cuenta. Margaret lo tomó y lo guardó sin hacer ceremonia, pero por dentro sintió una punzada de alivio. No era por el objeto, era por lo que representaba, que su hijo volvía, de a poco, a distinguir lo real de lo manipulado. Esa recuperación no fue instantánea, pero ese gesto fue un inicio. Con el paso de los días, Andrew empezó a retomar cosas simples. Volvió a hablar con amigos que había dejado de ver. Volvió a cenar con su madre sin mirar el teléfono cada 5 minutos. Volvió a dormir sin sobresaltos. Margaret lo vio recuperar pequeñas rutinas como quien ve una planta volver a levantarse después de una tormenta. No lo apuró, no le exigió agradecimientos, solo estuvo ahí, estable, sin sermones. Sabía que el daño emocional de haber sido engañado no se borra con una detención policial. Se procesa con tiempo, con apoyo, con silencios bien sostenidos. Hubo una noche, semanas después, en la que Andrew, sentado en la cocina, dijo en voz baja que lo peor no había sido el fraude, sino sentirse solo en medio de tanta gente. Dijo que se había convencido de que Margaret era un obstáculo porque así se lo repetían y que esa idea lo había vuelto ciego. Margaret no le respondió con una lección, le dijo que lo entendía, que esas manipulaciones funcionan justamente porque atacan la confianza de uno con los demás. Le dijo que estaba orgullosa de que hubiera podido abrir los ojos antes de firmar su futuro con alguien que no tenía escrúpulos. Andrew asintió y, por primera vez desde el día de la boda, la abrazó de verdad, sin rigidez, sin vergüenza. Margaret, en privado, también tuvo que reconstruirse, no porque dudara de lo que hizo, sino porque aceptó
que ser la mala en la historia de otros pesa. Aprendió a no gastar energía intentando limpiar su imagen ante gente que no quería entender. Se concentró en cuidar su casa, sus cuentas y su tranquilidad. Refinanció lo que pudo, reorganizó sus finanzas y se prometió algo que no había hecho en años: no volver a dejar su seguridad en manos de la buena fe. Ese día le enseñó que el amor no se demuestra solo pagando cosas, también se demuestra poniendo límites, incluso cuando duele. Al final, la boda no fue una celebración, fue una liberación. Andrew no salió ileso, Margaret tampoco, pero salieron vivos y con la verdad en la mano. Y aunque muchos siguieran contando la historia como la boda arruinada por la madre, Margaret se quedó con una versión más simple. El día que tuvo que elegir entre ser querida por todos o proteger a su hijo, eligió proteger. A veces eso se ve feo desde afuera, pero es el tipo de decisión que permite, con el tiempo, volver a dormir sin bajar la mirada.